Así ujú, pues, aquí me sale un mensaje, no me está todavía, hermanita. Parece que no puedo compartir. Ujú, Dame un segundito, hermano, lo había puesto ahí como anfitrión, dame un segundo. Eh, bien, ¿Puede probar, hermano? ya, a ver, vamos a ver. Ya, y ahora sí, hermana. Ya. Muy bien, hermanos. Ahí está la lección ya. Vamos a ver aquí. Hoy día es lunes 2 de febrero, hermanos. Lunes 2 de febrero. El título de la lección está en pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no se ve la presentación. Pueden dar lectura, hermano, hermana. Participen. A ver, hermano, hermana, una miradita a la pantalla. La vida pasada de Pablo. Muy bien, ahí está el título, gracias, hermana. La vida pasada de Pablo, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, eh, hagamos una introducción pensando en este título, la vida pasada, ¿no? ¿Qué entendemos con eso, la vida pasada? Nosotros seguramente tenemos también una vida pasada. Hoy día es el hoy, el presente y lo que ha pasado atrás podría ser nuestra vida pasada, pero también podría distinguirse entre la vida que teníamos antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Así también se podría dividir. Entonces Hermano aquí vamos José. a ver la vida pasada de Pablo. Sí, hermana, por favor, participe, Eh, hermana. Podríamos decir porque la mayoría de nosotros tiene una vida pasada, a lo mejor de la cual no prefieren no recordar porque no eran a lo mejor una vida conforme a lo que Dios quería de cada uno de nosotros. Pablo recuerda su vida pasada, pero no como algo para jactarse, ¿cierto? Sino, o sea, si bien es cierto, él pensaba que él estaba haciendo las cosas bien en ese tiempo, y todo el mundo podría decir, oh, qué maravilla de vida tenía Pablo, ¿ah? No así, por ejemplo, la vida de Rahab, que antes de conocer a Dios, ella era una prostituta, ¿cierto? Y podríamos así ir hablando del pasado de muchos, pero el pasado no es lo que somos. El Señor transforma las vidas y vemos que si bien es cierto, la vida pasada de Pablo, a lo mejor a los ojos del mundo no era algo malo, ¿ah? Porque él era judío de tomo y lomo, como se dice, eh, y, y era se supone que era una persona de la cual todos podían mirar y era una persona justa, una persona que hacía lo correcto. Eh, pero vemos entonces que las cosas del mundo no siempre son, o las cosas que el mundo aplaude, no son las cosas que Dios eh, se podría decir que acepta, ¿sí? Entonces, Pablo habla de su vida pasada, pero no algo como a lo que aferrarse, sino que él dejó todo eso porque nada de eso servía para la obra que tenía que hacer ahora, que era en Cristo. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, meditemos, pensemos, ¿no? En este título, la vida pasada de Pablo, dice, ¿no? Entonces vamos a ver específicamente la vida de Pablo. Y como decía nuestra hermana también, no es grato de repente ni recomendable tal vez recordar las cosas malas que uno ha podido hacer en su vida pasada, ¿no? Aunque Pablo era un asesino, lo mencionamos, ¿no? O sea, pero era un, como diríamos,
supuestamente el mejor cristiano, diríamos así, no, o no cristiano, sino creyente en Dios, el mejor hijo de Dios, ¿no? Dios conoce el interior del corazón, ¿no? Pero las evidencias, él mismo lo menciona, ¿no? Yo he sido el peor hombre, ¿no? El peor pecador, ¿no? O sea, que yo he perseguido a la iglesia. Y, prácticamente él reconoce que era un asesino de cristianos. Y lo menciona una y otra vez, ahí está en la Biblia, ¿no? Su vida pasada. Pero el asunto es, ¿y por qué? ¿Por qué si era el mejor hijo de Dios según eh, el concepto que tenía el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío, ¿no? El pueblo de Dios. El concepto que ellos llegaron a tener de lo que uno es lo mejor. Hoy en día podemos tener también ese concepto de qué cosa es lo mejor, el mejor cristiano. No vaya a ser que como Pablo también nos demos cuenta recién de que realmente estábamos equivocados, porque Pablo se dio cuenta de que estaba equivocado, gracias a Jesús, ¿no? Que aparece en su vida. Eso, hermanos, entonces pensando en el pasado tenemos que visualizarlo de todas maneras. Ahora, ¿no? Nuestro pasado también, aunque no lo vamos a mencionar de repente los pecados que hemos podido hacer, no, sino tal vez destaquemos cómo piensa una persona antes de conocer a Cristo, ¿no? Y cómo es que uno piensa que conociendo a Cristo ahora y para el futuro, cómo piensa ahora, ¿no es cierto? Respecto sobre todo, hermanos, a la justicia, a la justificación, a la salvación. Eh, Podríamos ir en esa dirección, ¿no? Hermano, Porque, sí, sí, por favor, hermana, eh, participe. lo que pasa es que quisiera dar un testimonio. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, mi mamá estaba de viaje a Estados Unidos y resulta de que ella me dice que cuando volvió, para ella fue así me lo dice ella, pero ella fue un shock, porque el cambio que yo había presentado desde que ella se fue a que ella volvió era enorme. De hecho, cuando yo me bauticé, bueno, mi madre no es adventista y a veces es un poco dura, ¿cierto? Ella dijo que ella había perdido una hija. Entonces, yo hoy, el otro día conversaba con ella de esto. Mi cuñada es testigo de Jehová y bueno, de alguna manera ella cree en Dios también, ¿cierto? Ella es cristiana. ¿Ah? Y ella le hacía entender de que, claro, de que cuando uno conoce a Dios, claramente la vida, no solamente la vida interior cambia, sino que la vida exterior también cambia. Yo recuerdo que me maquillaba mucho, yo fumaba también. No voy a decir que era una persona perdida en el mundo, pero dejé también de comer ciertos alimentos. Entonces, eso por la parte exterior de las cosas que se veían. Eh, pero a veces el mundo lamenta esas cosas. Ella también cuando mi sobrino se iba a bautizar, poco menos que mi sobrino no iba a ir a fiestas como si eso fuera algo malo, mis hermanos, que ya nosotros no acudimos a esas cosas, no, hay cosas que ya no, simplemente no hacemos porque somos hijos de Dios y esas cosas no son agradables a Dios. Entonces, eh, qué distinta la forma en que el mundo ve las cosas buenas, buenas de Dios y las cosas buenas del mundo. Entonces, cuando uno acepta las cosas buenas de Dios, la gente suele verlas como si fuera algo malo. Entonces, yo digo, bueno, qué bueno que se pueda ver el cambio. Mi mamá me dice, ya, vaya a ir a canutear, ya vas a ir a donde la hermanita aquí, a la hermanita allá. Me da tristeza cuando de repente hace esos comentarios, pero por otro lado digo, supongo que estará bien, supongo que estoy haciéndolo bien. Muy bien, hermanos, muy bien. Ahí están los testimonios también.
Hermanos, el asunto ahora es de que si en el pasado nosotros no, ah, o sea, la gente que no conoce a Cristo, hermanos, por ejemplo, ¿no? Una persona me dice, hermano, me dice, yo estaré pues en el cielo, yo no hago mal a nadie, ¿no? Y así que más bien yo ayudo y tantas cosas, ¿no? No, él se compara con otras personas también, dice, pues otras personas que están haciendo cosas malas, pero yo no, dice, ¿no? Entonces, pero al estudiar la Biblia, así, hablar temas de la Biblia, él siempre tiene sus ideas también, pues, ¿no? Sus propias ideas, así, y, y como que no da un paso, ¿no? O sea, diríamos también, ¿no? Que el conocimiento de Dios es lo que nos hacen dar pasos, ¿no? De practicar las cosas que dice Dios cuando lo conocemos, ¿no? Pero hay personas así, que creen que están, o sea, hoy en día no, o sea, personas que no estudian la Biblia, ¿no? Ahora, el asunto está, hermanos, en que, ¿qué pasa cuando conocemos a Dios? Prácticamente Pablo era una persona que, como nosotros, diríamos así, que podríamos decir, conocemos a Dios, él también decía, conozco a Dios, y él hacía las cosas en base a las escrituras, a la Biblia, ¿no? Entonces él hacía de todo corazón, era sincero, completamente sincero, pero estaba completamente equivocado. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo es que Pablo no se daba cuenta? Él sinceramente está haciendo las cosas de Dios, lo que él cree que es las cosas de Dios, pero estaba haciendo mal, estaba haciendo mal. Y ahora también, ¿no? Cualquier persona de nosotros que conoce a Cristo o, no, o que no conoce a Cristo, sobre todo nosotros, de acuerdo a la Biblia, nos damos cuenta que no somos buenos. Somos tan igual como en la vida pasada. Ahora que conocemos a Cristo, cuando nos visualizamos también, hermanos, la Biblia misma tajantemente dice, no hay ni un justo en esta tierra. Todos estamos contaminados del pecado, desde la cabeza hasta los pies, como la pus, así estamos todos. No hay quien busque a Dios. O sea, la Biblia es bien tajante, ¿no? Y tienes razón, pues, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso. No hay ni un justo en esta tierra, nadie, ni el pastor aparentemente más consagrado, así en este mundo, no hay una sola persona, todos somos pecadores. Eso es lo que vamos a ver también, hermanos. Entonces, entonces aquí, hermanos, justamente, ¿cómo vamos a entender esto de la salvación? ¿No? Y vamos a ver, ¿no? Lo que Dios hace. Bueno, eso es algo que uno se pone a pensar y vamos a ver la lección mejor, vamos a leer el contenido ahí de los comentarios que nos van a llevar a eso y los textos bíblicos, hermanos, ¿no? Vamos a entender eso, hermanos, ¿no? De repente hasta hoy estamos completamente también equivocados en nuestros conceptos, ¿no, hermanos? Vamos a ver mejor lo que dice la Biblia, hermanos, y ayuden, hermanos, a comprender. La vida pasada entonces de Pablo es el título de la lección de hoy día, hermanos. Entonces aquí empieza ya con el comentario nuestra lección. Dice, es habitual, hermanos, que los cristianos conversos piensen pues en su experiencia espiritual, contrastando la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento, ¿no? Claro. Tal vez hacemos un contraste de que antes de conocer a Cristo cómo era nuestra vida y después de conocer a Cristo cómo está nuestra vida. Entonces, hay un contraste, ¿no? Pablo, hermanos, hace eso mismo hace él y está en Filipenses capítulo 3. Hace un contraste de su vida pasada y de su vida cuando conoce a Cristo.
No, vamos a ver ese contraste que él hace. En Filipenses 3 está todo eso, hermanos. Y eso, en primer lugar, vamos a ver eso, hermanos, ¿no? Dice así, continuamos con estos comentarios. A veces hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas. O sea que si uno miraba a Pablo en ese tiempo, era pues lo máximo, era, según el mundo, era una buena persona. Y según el concepto también del pueblo de Dios, el pueblo judío, era el mayor exponente, pues, número uno, el mejor, ¿no? Entonces, como dice el comentario, a veces hablamos de quienes son cristianos como buenas personas, por decir personas que hoy en día hay gente millonaria que da bastante dinero para ayudar a los pobres y tantas cosas, ¿no? Podemos decir así. Podemos hablar, por ejemplo, apareció una monjita, creo, la Madre Teresa, podríamos decir, es excelente esta mujer, ¿no? Que ha hecho bien. Y así, hermanos, hablamos de quienes, bueno, a veces hablamos de quienes, dice, no son cristianos como buenas personas, y muchos sin duda lo son, ¿no? Aunque no, gente que no es cristiana y decimos que esta es una buena persona, ¿no? Al menos según los criterios del mundo también dice. Sin embargo, nadie lo es, nadie es buena persona, hermanos, nadie. Sin embargo, nadie lo es según los criterios de Dios, o sea, según el criterio, el pensamiento de Dios, hermanos, nadie es buena persona, ni siquiera los cristianos, ni siquiera tú, ni siquiera yo, nadie. Comenten, hermanos, pregunten ahí. Vamos a ver esto a la luz de la Biblia. Vamos a ver lo que pasa con Pablo. Pues en Filipenses capítulo, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Aquí, hermanos, Pablo enumera algunas cosas de su vida pasada de las que alguna vez se enorgulleció. Es como un adventista hoy en día que se puede enorgullecer de conocer la Biblia, espíritu de profecía, algo así. Así era Pablo, lo máximo, máximo exponente, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? Y entonces aquí dice, ¿de qué cosas se enorgullecía? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales se enorgullecía él? Otra pregunta dice, ¿cómo describirías lo bueno? ¿Cómo describirías lo bueno de tu propia vida? Ahora nos está preguntando personalmente a nosotros, ¿cómo describiríamos lo bueno en nuestra propia vida, en nuestra vida pasada, tal vez, en la presente también, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Biblia para responder esas preguntas. Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 6. Y lógicamente, hermanos, vean vuestra Biblia, también otras versiones, para entender lo que está diciendo ahí. La Biblia, la palabra de Dios. Leamos Filipenses 3, capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Entonces aquí el apóstol Pablo, él viendo que hay mucha gente que, judíos, ¿no? Que se convirtieron al cristianismo, que ellos practicaban las cosas que dice la ley, hermanos. Y una de las cosas era la circuncisión, que la ley lo decía, ¿no? Entonces, y se jactaban y un judío hoy en día, hermano, también se jacta, pues, ¿no? De que es el mayor exponente. Y o sea, como pueblo, los que no son cristianos, pues nos miran a nosotros como lo peor, pues como antiguamente lo veían, hoy en día también. A diferencia de que ellos se hagan cristianos y ahí entienden, incluso los que se hicieron cristianos, judíos cristianos, en ese tiempo de Pablo, ellos se jactaban de eso, ¿no? De la carne, de las cosas que practicaban. Y al ver a un gentil que se entregaba y no conocía tampoco la ley, lo despreciaba. Entre cristianos hay desprecio. Entonces Pablo es ahí que va a contrastar todo eso
porque Pablo era lo máximo dentro de los judíos, de los fariseos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, él está diciendo, yo tendría, o sea, prácticamente en el fondo es lo que él está pretendiendo decir, que él tendría que confiar en esas prácticas también porque era el mayor exponente. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. A ver, vamos a ver. En el 5 dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. ¿Qué está diciendo, hermano? Circuncidado al octavo día. El Señor Jesús también fue seguramente no circuncidado ahí al octavo día, llevado al templo. Bueno, no sé. A ver, me ayudan también eso, ¿no? Pero el Señor, que, bueno, Pablo, él, de acuerdo a las leyes establecidas, hermanos, había que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios, y si no, no. Entonces él está tratando de hacer ver que él era lo máximo, cumplía con todo. Él había sido circuncidado al octavo día. Era del linaje de Israel, no era un gentil o un romano, ¿no? De la tribu de Benjamín. El primer rey Saúl era de Benjamín, ¿no? Del pueblo de Israel. Se jactaba, ¿no? De eso también él. De la tribu de Benjamín, eso carnalmente, ¿no? Hebreo de hebreos, hermanos, lo máximo, culturalmente y todo, ¿no? Porque el pueblo hebreo viene pues de Abraham. En cuanto a la ley, hermanos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Y qué es un fariseo? El que pone en práctica todas las leyes, ¿no? Minuciosamente, letra por letra, lo pone supuestamente, ¿no? Entonces era pues lo máximo fariseo. Él era sincero, Pablo, no era una persona hipócrita. 6 dice, en cuanto a celo, era celoso, pues perseguidor de la iglesia cristiana, hermanos, perseguidor. Él está diciendo, porque eso era lo que entendían, de acuerdo a la palabra de Dios, entendían que no debía existir pues la iglesia cristiana, que Jesucristo era un impostor, ¿no? Y había que destruir, matar. Ese es el concepto que tenía, ¿no? No del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, creía que era así. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. O sea, nadie podía reprenderle a Pablo en ninguna ley. Todo lo que decía, él lo cumplía perfectamente. Era irreprensible. Él mismo está describiendo lo que era. Según la carne, él podía enorgullecerse, jactarse de que era lo máximo entre los judíos. Pues. Así era él en su vida pasada. Pero vamos a ver, hermanos, que todo eso, después él mismo va a decir, todo eso yo que lo que pensaba que era bueno para mí, contraproducente o era malo para la salvación. O sea que él va a poner en el tacho de la basura todo ese conocimiento que él tenía, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? ¿Por qué dice eso que lo pone al tacho de la basura todo? A diferencia, ¿no? De lo que va a hacer ahora cuando se convierte en cristiano. ¿Por qué va a decir eso? Eso es lo que queremos entender también para que nosotros nos demos cuenta en nuestra vida práctica. Podemos estar así como Pablo ahora o como Saulo antes, ¿no? Acá continúa y dice, Pablo, el comentario, Pablo establece un contraste, ¿no? Implícito entre los creyentes de origen judío, ahí está, creyentes, o sea, cristianos de origen judío. Ahí está hablando de un contraste, ¿no? Esa contradicción que había ahí dentro, ¿no? Entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas. Entonces ahí los judíos que se hacían cristianos, entonces difundían, dice, falsas doctrinas. Y los creyentes incircuncisos, o sea, los gentiles, hermanos que no eran circuncidados, que confiaban pues plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Hoy en día podríamos ser observados así, ¿no? Por el mundo cristiano también, sobre todo evangélico, ¿no es cierto?
que tal vez nos ven también de esa misma manera, pues, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esa, pues, ¿no? Que en ese tiempo apareció eso, ¿no? Los judíos que se hicieron cristianos, algunos judíos, ¿no? Y los gentiles que se hicieron cristianos. Los gentiles confiando en Cristo y simplemente en Cristo, y los judíos que se hacían cristianos no olvidaban, pues, no, acerca de todas las leyes que ellos tenían que cumplir. Entonces hubo, pues, no mm, esa disputa, diremos, ¿no? Ahí dentro de la misma iglesia. En varias ocasiones se ve ahí en la Biblia. Ahí están los textos bíblicos también, hermanos, vamos a ver los textos. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe y de la fe hacia Dios, dice, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando acerca justamente de ese contraste que hay, hermanos, de esas doctrinas que en realidad, ¿por qué se dice que están, ¿no? Falsas doctrinas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería falso hacer la circuncisión, por ejemplo? ¿No? Pues si eso es una orden de Dios, ¿por qué? Entonces eso es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, por tanto, dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Vamos a ver un poco más de eso leyendo Hebreos 9:14. Pregunta, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, dice, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Tal vez si aquí, hermanos, el contraste que se hace aquí es de que esas obras muertas son aquellas que yo dependo de las obras de la carne, de lo que uno es. Ah, yo soy un pastor de la iglesia, una persona, no sé, qué características me puedo. Yo conozco todo espíritu de profecía. Esas son obras de la carne, pues, hermanos, ¿no? O sea, que yo estoy justificándome, ¿no? Porque conozco esas cosas o que hago obras buenas, pensando que eso va a salvarme, ¿no? Por eso aquí el contraste ya va indicando. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará, dice, vuestras conciencias de obras muertas. Entonces, él ve, Pablo, que todo lo que él hacía, el mayor exponente, las obras que hacía eran muertas. Y toda obra, como dice Primera de Corintios 13, hermanos, uno puede hacer todo eso, ¿no? Hasta dar su vida, dar todo, conocer todo, profecías, todo, tener fe y tantas cosas. Pero si no tienes amor, de nada vale, dice, ¿no? O sea, si no estás en comunión con Dios, si no crees realmente en Cristo, no dependes de Cristo. Entonces, todo eso son pues obras muertas, no vale para nada, es obra muerta, ¿no? No sirve para nada. Más o menos en esa dirección está el texto bíblico. Romanos 2:25 dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Miren, hermanos, entonces va profundizando acerca de la circuncisión, ¿no? Y está diciendo aquí acerca de la circuncisión, pues ciertamente la circuncisión es de valor. Miren, la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, ¿no es cierto? O sea, en este caso, ¿cómo diríamos? A ver, yo puedo decir, ¿no? Soy, bueno, por si a mi esposa le digo, mira, te amo, ¿ya? Pero esa palabra que yo digo, te amo, que es importante, eso se tiene que demostrar, pues, en los hechos, practicar lo que es el verdadero amor, que está definido como la obediencia
a las leyes de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso es así, ¿no? La definición, el carácter de Dios es su ley, ¿no? Bueno, entonces, más o menos la idea es eso, ¿no? Uno podía circuncidarse y tantas cosas, ¿no? Así carnalmente, pero para eso uno tenía que demostrar esa circuncisión en la vida práctica que está verdaderamente circuncidado, o sea, que verdaderamente está entendiendo qué significa la circuncisión y pertenece al pueblo de Dios, o sea, pertenece a Dios. Como hoy en día también el bautismo y todo ello, ¿no? Es lo mismo. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, dice, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Claro, uno puede casarse, digamos, ¿no? Y entonces, ahora, como esposo, tienes responsabilidad, de igual manera la esposa. Pero si yo no voy a ser responsable, o sea, no hago las cosas como esposo, las cosas como esposa, ese matrimonio como que de nada ha valido, pues, ¿no? De nada ha valido ese comercio. Son palabras nada más que se han hecho ahí delante del pastor o delante del alcalde, ¿no? Más o menos la idea es esa, ¿no? La circuncisión es importante, tiene valor, pero siempre y cuando tú lo demuestres haciendo las cosas, o sea, ¿qué significa eso, no? De la circuncisión. En Romanos 2:26 dice, por tanto, si el incircunciso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que podrían estar conviviendo, digamos, ya. Más o menos la idea es esa, ¿no? El incircunciso, digamos, es una persona que está conviviendo. Así es incircunciso, cumple los requisitos de la ley, cumple su responsabilidad, digamos, ¿no? De un esposo, y la esposa también cumple, ¿no? Entonces la pregunta aquí dice, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Miren, hermanos, para reflexionar y pensar. Pero uno está viviendo, cumpliendo todo lo que dice Dios, haciendo la voluntad de Dios, aunque de repente no lo ha hecho, de repente algo, ¿no? O sea, como es la circuncisión, a diferencia de que uno hace lo que Dios dice, pero no cumple, pues en el fondo, lo que está haciendo, no entiende tal vez, de eso está hablando. Y si el que es físicamente incircunciso, miren, el que es físicamente incircunciso, o sea que es gentil, ¿no? No se circuncida, no se corta el prepucio del pene, ¿no es cierto? Que era la forma de cómo pertenecía al pueblo físicamente. Y si el que físicamente, dice, es incircunciso, esa persona, pero guarda la ley, cumple con las responsabilidades de hijo de Dios, digamos. Preguntas, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, mira, cumples tú la letra de la letra de la ley? No estás cumpliendo el sentido espiritual de la ley, sino solamente te guías por la letra. O sea, es legalismo, pues por la letra, ¿no? No. Y entonces dice aquí, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. ¿No te va a juzgar esa persona? Ah. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Esto, hermanos, no, ya va entrando aquí de lleno en que podríamos estar viviendo una vida cristiana exteriormente, profesando ser cristianos, pero no interiormente, ¿no? Más o menos la idea es, ni la circuncisión es la externa, dice, pues no, en la carne. O sea, ese no es el propósito de Dios, que sea simplemente de la carne, ¿no? Externa, sino que es judío el que lo es interiormente, interiormente, hermanos. O sea, la circuncisión, por ejemplo, del corazón, a eso se está refiriendo Dios, ¿no? Y la circuncisión es la del corazón, dice, ¿no? Por el espíritu, no por la letra. No es asunto de ser legalista, sino que en sí el corazón es el que se ha circuncidado, ¿no? Se ha transformado interiormente, ¿no?
La alabanza del cual no procede pues de los hombres, sino de Dios. Y Dios va a alabar. Ahí creo una parábola, no sé, el Señor Jesús creo contó y dijo, pues Dios dice a sus, o no, una persona, un padre, digamos, dice a sus hijos, hijo, por favor, anda, coge a trabajar, le dice. Y uno de ellos dice, no quiero ir a trabajar, ¿no? Y el otro hijo dice, sí, papá, voy a trabajar. El que ha dicho no voy a trabajar, se arrepiente, ¿no? Dice, hoy no tengo que trabajar. Mi papá me ha dicho y va a trabajar, aunque ha dicho no quiero trabajar. Pero el que ha dicho voy a ir a trabajar y no va pues a trabajar el que ha dicho. Es quién está haciendo la voluntad del Padre. Por más que ha dicho no voy a ir a trabajar, pero el que se arrepiente y está yendo a trabajar, pues ese está haciendo pues la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia también. Eso es lo que nos está haciendo ver aquí, ¿no? El comentario, hermanos, aunque la vida pasada de Pablo y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus compatriotas judíos, ¿no? Claro, su vida de Pablo era impresionante, hermanos, para sus compatriotas. Ninguna de estas cosas había contribuido a su salvación. Y todo lo que él practicaba no contribuía pues, a su salvación. Porque era un asunto legalista, no había en el fondo, hermanos, tal vez el entendimiento verdadero, ¿no? De lo que decían las leyes, ¿no? Por eso que el Señor Jesús también, hermanos, recuerden que al ver el legalismo, y tal vez ve en nosotros también ese legalismo hoy en día, la ley dice, pues no matarás. Ah, claro, yo no mato uno, pues yo a veces pregunto, ¿no? A los niños, a ver, quién ha matado a alguna persona así? Pregunto, ¿no? O a mis alumnos preguntan, a ver, alguien, o quién, bueno, del adulterio tengo una pregunta, ¿no? ¿Alguien ha cometido adulterio? ¿No? Bueno, esto con matar, hermanos, ¿quién ha matado? Uno puede decir, yo no he matado a nadie. Pero la ley dice, pues no matarás. Y uno no entiende. A veces uno piensa que yo tengo que agarrar un cuchillo y matarlo, pues a una persona, a una pistola, le disparo, lo maté, o de cualquier otra manera le quité la vida. Eso entendemos nosotros. Está bien. Pero la ley dice más allá de eso, porque si tú simplemente le haces bullying, hablas una palabra hiriente, como decir a tu hijo, le dices, eres un burro, y ya lo has matado, eres un asesino, y estás condenado para la muerte eterna. Eso dice la Biblia, eres un asesino, pero uno no entiende eso, pues no. O sea que la ley tiene una profundidad importante y a veces uno no entiende y se queda en el legalismo nada más, según el concepto humano o tradicional también. O el cometer adulterio, a veces pensamos de que si me voy con otra mujer, le saco la vuelta a mi esposa y ya, pues tengo relación sexual con otra mujer. Entonces ahí entiendo ese adulterio. No, va más allá. No cometer ese adulterio. Si tú miras a una mujer y ya estás codiciando en tu corazón, ya has cometido, es un adúltero. Entonces, tiene una profundidad, ¿no es cierto? Las leyes, pero a veces nos comportamos como legalistas. Legalista en el sentido de que hasta donde entendemos humanamente nomás, hasta ahí lo aceptamos, ¿no? Pero no vamos a ir. O sea, ¿por qué? Porque no hay una relación con Dios de amor. Entonces, los conceptos también son humanos, ¿no? De hecho, la habían obstaculizado, dice hermanos, porque lo cegaron durante un tiempo acerca de su necesidad de Cristo. De hecho, la habían obstaculizado porque lo cegaron, o sea, se había cegado durante un tiempo, dice, acerca de su necesidad de Cristo. Claro, a veces eso puede estar sucediendo, hermanos. No tenemos necesidad de Cristo y tenemos toda la ley, espíritu de profecía, y pensamos que con eso ya está.
y dejamos de lado a Cristo, no caminamos con Cristo, o sea, hacemos nuestra propia voluntad, o sea, nosotros somos como los Cristos, ¿no? Que hacemos lo que pensamos hacer, pues, ¿no? O sea, no estamos dependiendo tal vez, ¿no? Ese es un problema. Pablo no solo estaba circuncidado, hermanos, había sido circuncidado al octavo día, en otras palabras, era israelita de nacimiento y pertenecía al pueblo del pacto, ¿no? Además, pertenecía, hermanos, a la tribu de Benjamín, cuyo territorio incluía algunas de las ciudades más importantes de Israel, hermanos. Pablo no solo sabía hablar, hermanos, hebreo, sino también hablar otros idiomas, ¿no es cierto? Era un fariseo, ¿no? ¿No? Alumno de Gamaliel, el viejo dice ahí, seguramente era su apodo de ese maestro, ¿no? Lo máximo en la enseñanza era Gamaliel. Gamaliel. Eso dice la Biblia, hermanos. Mira lo que dice aquí, Hechos 22:3. Yo soy judío, dice Pablo, ¿no? Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, ahí está, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Eso en algún momento indica, pues, Pablo, ¿no? A la gente que, judíos que no creían en Cristo, les dice, yo soy el más, mejor, más, o sea, número uno, más que ustedes, ¿no? A sus paisanos judíos, pero Pablo ya era cristiano, pero los otros judíos no lo perseguían a muerte, pues, ¿no? Hechos 26:4 dice, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Miren, desde su juventud, Saulo de Tarso, que viene a ser Pablo, pues todos lo conocían. ¿Quién era él? Era el máximo exponente, pues, de los judíos. Que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo, dice, y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Hermanos, miren lo que dice, los fariseos son los más estrictos, pues, y era fariseo de los fariseos, pues, Saulo de Tarso que llega a ser Pablo, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Comentarios, dice, hermanos, estaba empapado, hermanos, de conocimientos acerca de la ley y de cómo debía ser aplicada en cada situación, al menos según la tradición. ¿Mm? Eso cuando habla de la tradición, hermanos, aquí está hablando de acuerdo a los conceptos humanos, de acuerdo a los conceptos humanos, la cultura, ¿no? Que hay en cada lugar donde uno vive, quiere hacer lo mejor que pueda, ¿no? Esa es su tradición. Entonces, pero, o sea, o sea, culturalmente el pueblo judío tiene su cultura también, pues, ¿no? Pero estaban equivocados, completamente equivocados. Pablo era tan celoso de la ley, hermanos, que persiguió a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío que según él prescribía la ley. O sea, entendía que de acuerdo a la ley los cristianos no debían existir. Por eso él perseguía a la iglesia. Como hoy en día un católico, ¿no es cierto?, sincero, que estudia todo lo que es sus tradiciones, todo lo que tienen, ¿no? No tanto la Biblia, ¿no? Sino se guían por las tradiciones. Y entonces, él, de acuerdo a sus tradiciones que tienen, ellos sinceramente van a pensar que nosotros estamos mal y que merecemos morir. Y si tuvieran la facultad de matarnos, nos matarían. Eso es lo mismo lo que le pasaba a Pablo en eso. O sea, gente sincera que supuestamente ama a Dios, solamente no conoce lo que dice Dios, pues. O sea, la tradición es lo que oscurece su mente y hace de que actúen humanamente, pues, y no haciendo la voluntad de Dios. Pero esa gente sincera, hermanos, que hay en todos los grupos religiosos, así como la Iglesia Católica, Dios sabe cómo conocía el corazón de Saulo y se presenta, tiene que presentarse en un determinado momento a esa persona que es sincera y recién como va a entender que
que realmente la Biblia no decía así, ¿no? Como las tradiciones. Y por eso, dentro de la iglesia adventista, mayormente habrá puestos, sean católicos, ¿no? Que han leído la Biblia y han entendido. O una monjita, un sacerdote también como Lutero, lee la Biblia y entiende, es sincero y entonces, pues, entonces identifica, ¿no? Como que debe ser correctamente un cristiano. Curiosamente, aunque irreprensible en términos de esa justicia de origen humano, hermanos, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar, y de que sin Cristo estaba condenado ante él. Claro, o sea, hermanos, no es que la ley no servía y todo, pero el problema es que uno no entiende, pues, ¿no? ¿Cuál es la función de la ley? Que es el carácter de Dios, pues sale de la mente de Dios, las leyes, es su carácter de Dios, ¿no? Pero uno tiene que entender, ¿no? O sea, ¿cuál es esa función de la ley, ¿no? ¿Por qué Dios da leyes al pueblo, en este caso hebreo, no? Los 10 mandamientos, Monte Sinaí, todo eso, ¿no? Y, bueno, ya sabemos, ¿no? Que el conflicto que aparece es nuestros primeros padres se apartan de Dios. Originalmente, pues no había esa necesidad porque ellos implícitamente, pues conocían todo, ¿no? Adán y Eva antes de pecar. Compara Romanos 7:7 al 12 con Mateo 5:21. Bueno, ahí están los textos bíblicos, hermanos. ¿Para qué? Dice aquí la pregunta, ¿qué punto crucial señalan tanto Jesús como Pablo acerca de la ley? ¿Y por qué es la fe en Cristo? Como dice Filipenses 3:9, dice, ¿por qué es la fe en Cristo? No la ley, no, sino la fe en Cristo, la única fuente de justicia. O sea, si uno quiere ser justo, o sea, ser justificado, justificado, ¿no? Entonces aquí resalta aquí la fe en Cristo y no la ley. Y no, la ley no te va a justificar eso. Vamos a leer lo que dice la Biblia y los textos bíblicos. Otra pregunta dice, ¿cuán bien guardas la ley? O sea, nosotros, ¿cuán bien guardamos la ley? Dice, al menos como Jesús dijo que deberíamos hacerlo. A ver, cómo dice el Señor, cómo deberíamos guardar la ley. Romanos 7:7-12, empezamos a leer, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces aquí, miren, hermanos, muchos cristianos lo satanizan, pues la ley, ¿no? Entonces acá el apóstol Pablo va hablando, ¿no? Acerca de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta, ahí está, palabra de Dios. En ninguna manera, pues, la ley no es pecado, ¿no? En ninguna manera, dice. Entonces, va a decir aquí, dice la Biblia, ¿cuál es la función de la ley? ¿Para qué está la ley? Dice aquí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que la ley me hace conocer, me hace ver como un espejo, me miro la cara que está de repente sucia, entonces, y esa suciedad sería el pecado, pues, el espejo. O sea, me está diciendo aquí que yo no conocí el pecado sino por la ley, como un espejo me muestra mi corazón, el interior de mí, que mi carácter, mi ser está pues sucio, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera pues la codicia, ¿no? Si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley me dice que está mal, codiciar está mal. Entonces me está haciendo ver, porque hay mucha gente que no conoce la ley, ¿no? Y entonces no se da cuenta que está mal, cree que está bien, ¿no? 8 dice aquí, mas el pecado, hermanos, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro.
Si no hubiera ley, hermanos, por ejemplo, manejando carros nada más, hay seguramente reglamentos de tránsito, leyes, ¿no? Voy a pensar que son leyes, ¿no? Ahí en tránsito. Si no hay una señal en una calle, una flechita que dice, no, que se debe pasar por allí o no se debe pasar por allí. Si no hay esa restricción, entonces uno seguramente pasa por ese camino. ¿Sí? Entonces, seguramente es así, ¿no? Entonces, si no, si en una población, digamos, no se dice que el adulterio es pecado, entonces todos pues adulteran, tienen mujeres por acá y por allá, y no hay quien te condene tampoco, humanamente, ¿no? No te van a condenar. Eso es lo que está, porque sin la ley, pues el pecado está muerto, no hay pecado, pues hermanos. ¿No? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice, ¿no? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es así, hermanos. Entonces, cuando vemos la ley de Dios, recién nos damos cuenta que estamos mal. Y allí que el mismo mandamiento que era para mí vida, que era para vida, el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. No solamente a él, también a nosotros, pues no, cuando vemos la ley, que es el carácter de Dios, que es para que vivamos así como hijos de Dios, pues, pero cuando vemos que estamos transgrediendo, entonces nos dice, tú estás condenado a la pena de muerte eterna. Y el problema, hermanos, que no lo podemos solucionar ese problema nosotros. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, pues. De manera que la ley a la verdad es santa. Entonces aquí aclara claramente, hermanos, la palabra de Dios, el apóstol Pablo inspira por Dios, dice, de manera que la ley a la verdad, hermanos, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley de Dios es el carácter de Dios, no, hermanos. Y es santa, pues la ley es santa, ¿no? El mandamiento santo, justo y bueno también. Pues. Eso es lo que dice ahí, ¿no? La palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Mateo 5, 21 y 22, del 27 al 28, también leemos, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿no? Eso es lo legal, ¿no? No matarás. Hasta ahí yo puedo entender, no matarás, y entiendo en la cultura que matar, ¿qué es? Y cualquiera que matare será culpable, ¿no? De juicio. Bueno, eso es la parte legal, ¿no? Así, y lo entiendo humanamente, pero en el interior, ¿qué me está diciendo con ese mandamiento, no? No matarás. Jesús, nuestro Señor, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, solamente enojarse, hermanos, contra el hermano, que dice, será culpable de juicio. Y es uno culpable, hermanos, de juicio. En el juicio te condenan, pues, ¿no? Ya culpable. Entonces ya te vas a la cárcel. En este caso, pues, transgresor de la ley, muerte eterna, hermanos. Será culpable de juicio. ¿No? Yo os digo que cualquiera que se enoje, hermanos, ¿ah? Que se enoje contra su hermano, ¿te has enojado, hermano, tú, hermana que estás en esta sala? ¿Te has enojado con alguien? Entonces ya te he condenado, pues, la ley. Eres culpable de juicio. Y cualquiera que diga, miren, cualquiera que diga necio, o sea, uno puede decir, eres necio, eres tonto, ¿no? Le dices a un hermano o a cualquier persona, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, culpable. Y cualquiera que le diga fatuo, también, ¿no? Quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo, eres un burro, digamos, ¿no? Ya estás condenado para el infierno del fuego, ya estamos condenados, si así decimos, si hablamos esas palabras. O sea, la palabra es con más que las balas de una pistola, que meterle un cuchillo. Miren hasta dónde va lo que Dios quiere decir. Pero ¿cómo yo voy a entender todas las cosas profundamente, hermano? No hay otra manera que estar en comunión con el Señor, mirar al Señor, andar con el Señor. Si uno no tiene
no está consciente. Eso no vamos a entender. Hacemos las cosas tal vez sin el Señor Jesús, por eso legalmente entendemos las cosas y hacemos las cosas, pues. Continúa y dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Está hablando el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios mismo, pues que ha dado la ley, pero está como ser humano, pues. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿no? Ya adulteró con ella en su corazón. O sea, mirar nada más a una mujer y codiciar a esa mujer, ya uno es adúltero, pues, ¿no? Y también está condenado, pues, a la muerte eterna. Entonces, hay una tremenda profundidad, ¿no? En el interior. Entonces, ahora siempre, bueno, aquí viene, ¿no? La preocupación. Entonces, ¿cómo un cristiano tiene que vivir, ¿no? ¿Cómo uno puede cumplir realmente la ley en verdad, ¿no? O sea, ahí es donde uno tiene que preocuparse, ¿no? Porque la ley es santa, es el carácter de Dios, es buena, ¿no? En Filipenses 3:9 que dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Ahora, aquí ya también, hermanos, a veces según el criterio que nosotros tenemos, de acuerdo a la ley, como entendemos tradicionalmente, ¿no es cierto? O carnalmente entendemos, pensamos de que estoy cumpliendo la ley, así que yo soy justo, ¿no? Y Pablo está diciendo aquí, no inspirado por Dios, y ser hallados en él. O sea, lo que quiere Pablo es que él quiere ser hallado en Jesucristo, confiando en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia. O sea, él no tiene su propia justicia. Que me encuentren no teniendo, no justificándome yo, ¿no? Que es por la ley, ¿no? Sino la que es por la fe en Cristo. Entonces, él que dependa plenamente. Por eso dirá Pablo, pues yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Las cosas que hago en la carne, no, no soy el que hago yo, sino es Cristo, el Espíritu Santo el que hace. O sea, llegar a eso, ¿no? El cristiano tiene que llegar a ese punto, ¿no? O sea, es nuestra comunión personal con el Señor tiene que ser, ¿no? O sea, íntimo y personal con Él, conversar, viendo nuestra situación. La justicia que es de Dios por la fe, dice. La justicia que es de Dios. O sea, la justicia, hermanos, es un regalo, es por gracia y es por la fe también, ¿no? Que viene de Dios, pues, hermanos. Nadie lo puede obtener de forma legal, obedeciendo también los mandamientos de Dios, no, porque ya la ley nos ha condenado, todos somos pecadores. Y la única forma es de que nos regale esa justicia. Pero ¿cómo nos va a regalar? Es que Él ha pagado por tu pecado, hermano, ha pagado por mi pecado, por los pecados de todo el mundo ha pagado. Está pagado. O sea, es justo Dios, lo ha pagado con la muerte de Cristo en la cruz, lo ha pagado. Eso es lo que nosotros merecemos, morir eternamente. Sí, pero está pagado. Entonces ahora solamente tengo que creer que realmente ya está pagado y alegrarme, ¿no? De aceptar también, de estar y agradecer al Señor, ¿no? Por lo que ha hecho eso para salvarme. No hay otra forma de salvar al ser humano. Entonces, bueno, ahí terminó nuestra lección, hermanos. Nos vamos a despedir. Si no hay preguntas, hermanos, comentarios. Bueno, a ver, hermanos, participen. Si no, nos despedimos. Vamos, voy a tratar siempre de, hermanos, de que ajustar, no solamente hasta las... Sí, muchos nos pasamos, creo, hermanos, y muchos tienen que ir a trabajar, y así que, hermanos, y es 6:09, ¿no? Así que, hermanitos, yo estoy reflexionando ahí, no sé si alguien tiene preguntas, comentarios. A ver, hermano, hermana, que estás en la sala, tal vez tienes alguna pregunta respecto a este tema. A ver, hermanos, Hermano ¿de qué estamos? Justo. Sí, por favor, hermana, recuerden el título, hermanos. Estamos hablando de la vida pasada de Pablo, ¿no? Sí, justamente, bueno, hablando de la vida pasada de Pablo, que para el mundo
podría haber sido perfecta, ¿cierto? Eh, Nosotros tenemos que ver que la nueva vida en Cristo, esa es la que vale. Esa es la que vale y tenemos que preguntarnos si realmente mi vida está siendo transformada, si el Espíritu Santo está actuando en mi vida, si le estamos permitiendo hacerlo. Recordar que siempre debemos tomar las mejores decisiones, preguntarnos si con esto glorifico a Dios para que mi vida sea una nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, ahora sí es para eh, reflexionar bastante, hermanos, personalmente cada uno. Hay que reflexionar, creo, hermanos, y pues ahí vamos a entender así de mejor manera a los personajes bíblicos, así como Moisés, por ejemplo, él también, carnalmente, humanamente, ser el líder el libertador del pueblo de Israel, humanamente, con su formación, mató, creo, a los oficiales egipcios, ah, pero eso es lo humano, pues uno hace esas cosas porque cree que está haciendo, ¿no? Pues eso con tu formación, pero uno tiene que reeducarse, tiene que olvidar toda esa educación, o sea, nuestra educación en este mundo, hay que olvidarlo. Y no es fácil, pues, hermanos, eso de olvidar. 40 años le duró, pues, no reeducarlo a Moisés para que realmente sea un líder. 40 años en el desierto. ¿Cómo? Siendo pastor de ovejas, cuando ahí en la tierra cultivaría también, o sea, pero así. Y cuando llega a encontrarse con Dios, y ya está, Dios lo ha preparado ya listo. ¿Y cómo se sabe que estaba preparado? Cuando dice, Señor, yo no sé ni siquiera hablar. Ah, manda a otra persona, a mí no me mandes, porque yo no sé. Llegó a ese punto de no depender ya de él mismo, sino aquí está preparado porque ¿de quién va a depender? Va a depender de Dios. Ese es el punto, ¿no? Si tenemos ahí una hermana también inválida, que no valía ya para nada, la hermana White, que entonces ella pues en sí, que no dependía de sí, pues lo elige Dios y ella pues fue un instrumento de Dios. Nosotros meditemos, pensemos también, hermanos, yo estoy pensando así, ¿no? En que hemos llegado a ese punto de que nos damos cuenta que no somos nada, no podemos hacer nada, sí, porque, y que Dios, bueno, es el único que puede dirigir nuestra vida, como Pablo dice, pues ya, mirando a Cristo, ya, pues, que Cristo dirige completamente nuestra vida, ¿no? Y nosotros dependamos al 100% de Dios, no dependamos de nosotros, ¿no? No sé, pero es para reflexionar, hermanos, la vida pasada de Pablo, siendo él un hijo de Dios en el pueblo de Dios, pero estaba completamente perdido, pues, ¿no? Y ya, incluso siendo cristiano, también era una lucha para él, ¿no? Querer hacer las cosas buenas, no podía hacer, pues, no podía hacer. Siempre hacía las cosas mal. Entonces, miserable de mí, dice, ¿no? Pues encuentra la solución de que mirar a Cristo es el asunto, o sea, estar en comunión con Cristo. Ahí es donde uno tiene que centrarse, ¿no? Hacer la vida con Cristo, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos, hermanos. Hermana Mónica, por favor, usted que está presente allí, despídanos con una oración, hermano. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Nuevamente agradecemos, mi Señor, el hecho de ser sus hijos, Padre bendito, el hecho de que un día usted también nos sacó de Egipto, Padre bendito. Tenemos un pasado, mi Señor, que no nos identifica a cómo somos hoy, mi Señor. Padre bendito, queremos ser un modelo, queremos ser un ejemplo, queremos ser esa carta abierta que todo el mundo pueda ver y donde puedan verle a usted, mi Señor. Que ya el mundo no nos vea a nosotros, Padre bendito. Mi Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Que no nos jactemos de nada de lo que fuimos en el pasado, porque ahora somos nuevas criaturas, mi Señor, hechas por usted. Usted empezó
una obra en nosotros y va a ser fiel en completarla hasta aquel día, mi Señor, en que usted venga en las nubes de los cielos. Padre bendito, le rogamos a esta hora que usted nos siga acompañando en nuestros quehaceres, en nuestro caminar, Padre bendito, que todo lo que hagamos, como dije antes, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre. Sabemos que no merecemos nada. Bendiga a cada uno de los que están aquí, mi Señor, a cada familia. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Mónica. Nos despedimos, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.